resultó bastante fácil de entender los temas. Bien, eran videitos bastante sencillos los que envié. Estaban Eran bastante claros. Claro, eran Bastante concisos, se fáciles de explicaba bien entender. el concepto de cada cosa. ¿Qué me pueden hablar de los tipos de circuitos que vieron? Bueno, yo entendí que no la inductancia, sino que de lo que se hablaba ahí era como la resistencia de los circuitos como normales. Bien, No inductancia, se llamaba de otra forma. reactancia, Reactancia, eso. exacto. Bueno, ¿qué pasaba con eso? Empezamos por una base, ¿no? El trabajo nos planteaba tres circuitos distintos. Un circuito resistivo, un circuito inductivo y un circuito capacitivo. ¿Sí? Sí. ¿Qué diferencia vieron entre cada circuito? ¿Sí? O vayamos más atrás primero. Cuando hablamos de inductancia, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo por lo que entendí, el capacitivo se necesita de un capacitor y el otro era con bobina, una bobina. Bien. Bien. ¿Y qué propiedad tenía cada circuito? ¿Era lo mismo tener el de un capacitor o una bobina que el de una resistencia? No era lo mismo. Tendría que leerlo de nuevo, la verdad. Bien, lo que planteábamos ahí era que en cada circuito nosotros teníamos una propiedad distinta. En un circuito con resistencia era un circuito netamente resistivo, o sea, planteábamos una situación con un circuito que no teníamos ni capacitancia, es decir, ni capacitor, ni inductancia. Era un circuito resistivo puro, se llama, ¿sí? Porque está compuesto solamente de resistencia. Otra de las cosas era que teníamos otro tipo de circuitos que era el circuito inductivo, ¿sí? Era el planteo de un circuito en donde no teníamos ni capacitancia ni resistividad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A partir de ahí ya planteábamos que para ese circuito, si nosotros lo queríamos analizar mediante las leyes eléctricas que venimos utilizando, que es la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, todo ese tipo de leyes, tenemos que tener un valor que sea resistivo. Y ahí es donde entra en juego la reactancia. ¿Y qué era la reactancia para esos tipos de circuitos? Tanto para el inductivo como para el capacitivo. Yo por lo que leí era prácticamente la misma cosa que la resistencia. Bien. Más o menos. Sí, se lo toma como la resistencia, ¿por qué? Porque está medida esa magnitud mediante el ohm, ¿sí? El valor de una reactancia está expresado en ohms. Ahora, ¿qué pasa? Un circuito que está con una bobina, ¿sí? Es un circuito inductivo, es decir, lo que ofrece ese circuito es inductancia. Va a ser puramente inductivo, ¿sí? Álvarez, ¿querías decir algo? No, profe, no. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, prendan las cámaras, por favor, que tengo dos personas. Decime, Iván. Quería decir que yo la información para la generación de corriente alterna la saqué directamente de las explicaciones del profe Ojeda, que nos da él en instalaciones eléctricas. Está bien, eran parecidas las explicaciones, sí. Pero bueno, era más que nada como para darle una introducción sobre corriente alterna y después ya encaraban los circuitos tanto inductivos como capacitivos. Yo también de los videos que mandó vi los cálculos que hacían, para por lo menos saber un poco. Y cuando ya hablaba ponía no los números imaginarios, sino lo otro que se ve en matemáticas, ya. Límites puede ser. Sí. O límites, bueno, ya ahí como que mucho. No, nosotros no lo vamos a trabajar con límites, sí lo vamos a trabajar con números complejos. Yo les subí un videíto el lunes para que lo vayan viendo para hoy. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, algo pude ver, creo. Bueno, ahora lo vamos a... Me acordaba de las clases de matemáticas. Está bien, ahora lo vamos a repasar igual a eso. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver circuitos a partir de un análisis analítico ya. ¿Sí? Pero lo que lo quería llevar era lo siguiente. Nosotros en un circuito inductivo, la propiedad de ese circuito es que genera una inductancia. Es decir, el valor que obtengamos de esa bobina va a ser un valor que según su unidad, ¿cuál era? ¿El ohm puede ser? No, el ohm es de la reactancia.
¿sí? El de la resistencia también. Era el henrio, ¿sí? La bobina que nosotros medimos se mide con henrios. Asimismo, el capacitor, cuando lo conectamos al circuito, ¿qué es lo que medimos del capacitor? ¿Cómo se describe un capacitor? ¿Mediante qué magnitud? ¿Cuál era la unidad? Cuando ustedes eligen un capacitor, ¿cómo lo piden? ¿Cómo lo compran? No, nunca me tocó comprar un capacitor. Por los faradios. ¿Sí? Generalmente, como son unidades o valores chicos, se utiliza el submúltiplo y se pide en microfaradios. ¿Sí? Pero tanto la bobina, que es en henry, como el capacitor, que es en faradios, para este tipo de circuitos nosotros necesitamos un valor que sea en ohms. Entonces ahí es donde entra la reactancia. ¿Qué pasa? ¿Por qué la llamamos reactancia y no resistencia? Porque se mide en ohms. Ahí entran los valores imaginarios, ¿sí? Y entonces se dice que para estos valores no son resistivos, son valores de reactancia. Vamos a tener valores expresados en ohm, perdón, pero que van a tener un desfasaje. ¿Por qué? Porque son valores que llamamos imaginarios. ¿Sí? Yo acá los voy a compartir para empezar a explicar este tipo de circuitos. Un segundo que lo tengo por acá. Acá está. Ahí lo ven. Esto era algo más o menos que se pedía en el trabajo, que planteábamos un circuito resistivo. ¿Sí? ¿Cuál era el circuito resistivo? Era un circuito que estaba conectado solamente a una resistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que les pedía yo en ese trabajo? Que analicen el circuito resistivo y grafiquen su comportamiento. Cuando les pido graficar, les dije que era la onda senoidal que se generaban a partir de cada magnitud. ¿Sí? ¿Qué veían o qué explicaban en el video? Dentro de un circuito resistivo puro, ustedes van a tener el valor de resistencia. ¿Sí? La resistencia nosotros la tomamos como un valor real. ¿Sí? Y si graficamos sus dos magnitudes, tanto la corriente, fíjense acá tengo el vector de corriente, y el vector de tensión que parte desde acá hasta acá, ¿sí? Tensión y corriente, son vectores. ¿Sí? Todos estos valores son en función del seno, los vamos a analizar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir dándole cada un medio de pi en el giro angular que va a ser desde donde nosotros analizamos la corriente alterna. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron en matemática los giros que eran 0, medio pi, ¿sí? Un 180. pi, abajo ¿cuántos pi eran? 3/4 de pi, un pi y medio, y la vuelta entera eran 2 pi, es decir, 360 grados en radianes se indica con 2 pi. Entonces, medio pi lo que tenemos es 90 grados. Acá, como los dos valores son valores que tomamos desde la resistencia, valores reales, van a partir siempre desde el mismo punto, es decir, en este caso lo tomamos desde 0. Cuando esta corriente llega a este punto, ¿sí? Así como vimos el otro día, generación de corriente alterna, ¿dónde va a estar esta tensión? Va a estar al pico, en el máximo. También va a llegar acá, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos la onda, ¿sí? Sigan el cursor, la corriente, cuando llega a 90 grados, llegó a su punto máximo positivo. Y lo mismo va a pasar con la tensión. Cuando la corriente esté en su punto máximo positivo, la tensión también va a estar en su punto máximo positivo, perdón. ¿Sí? Ahora, cuando realicen ese cuarto de vuelta hasta llegar a 180 grados, ¿qué valor va a adoptar la corriente y qué valor va a adoptar la tensión? Y bueno, cuando ya está en 180, ya después es 0. 0, y fíjate, tenemos 0 tanto para la corriente como para la tensión. ¿Sí? Si realizamos otro cuarto de vuelta, vamos a tener que la tensión y la corriente llegaron los dos a su punto máximo negativo. Y al cabo de 360 grados, las dos llegaron al valor 0. Es decir,
ambos incrementan y bajan sus valores simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos los dos valores que se comportan con los mismos ángulos, se dicen que están en fase. Entonces, para un circuito resistivo, que es este tipo de circuito, tanto la tensión como la corriente se encuentran en fase. ¿Sí? No hay desfasaje entre la tensión y no hay desfasaje entre la corriente. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso? Nosotros tenemos, acá en corriente alterna, vamos a manejar lo que llamamos ángulo de fase. ¿Sí? Era una de las preguntas del trabajo. El ángulo de fase es el desfasaje con el que trabaja el circuito. ¿Sí? Y va a determinar el desfasaje que hay entre la tensión y la corriente dentro del circuito. ¿Cómo expresamos ese desfasaje? Con el ángulo φ. Φ es la letra griega, ¿sí?, con la que la representamos, que es esta que tenemos acá. Esto significa φ. ¿Sí? ¿De dónde sale este ángulo de fase? Sale de la resta del ángulo de tensión menos el ángulo que tiene la corriente. Para este caso, si yo tengo un ángulo 0 de tensión y un ángulo 0 de corriente, porque los dos partían en 0, ¿sí?, cuando veíamos acá, ¿los dos de dónde partían? En 0. De 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si los dos tienen 0, ¿cuánto va a ser el ángulo de fase del circuito o de la instalación? 0 también. Y 0. 0 también. Exacto, porque tengo 0 en la tensión y 0 en la corriente. 0 menos 0, tengo un ángulo de fase en la instalación que es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que tanto la tensión como la corriente están en fase. Entonces, esto siempre se va a repetir así. En un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente se encuentran en fase. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con un circuito inductivo puro? En un circuito inductivo puro ya tenemos, ¿sí?, un comportamiento distinto entre las tensiones. Se genera un desfase. Se Ahí ya atrasa, ¿Mm? se atrasa diga. 90 grados. O adelanta en 90 grados. Bien. Está bien dependiendo de quién digan ustedes que adelante y quién diga que atrás. ¿Sí? El voltaje, la fuente del voltaje se adelanta 90 grados de IT, que vendría a ser como la corriente que está en el circuito. Bien. Que Si solo se produce en circuitos inductivos y los otros, que no me acuerdo ahora el nombre. La corriente se atrasa 90 grados, al revés. También se puede decir de ambas maneras. O la tensión adelanta 90 grados o Es la corriente. el que yo dije es de un circuito y el que dijo es de otro tipo de circuito. Por eso. No, el que están diciendo, están hablando los dos del mismo. ¿Sí? Sí. Solamente que él lo dice así, mirá, él dice, vos dijiste esto, la tensión, y lo vemos acá en el circuito, ¿sí? Fíjate, el vector tensión, ¿cuál es? Este que está en vertical. ¿Sí? Y el vector de la corriente, este que está en horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? Mediante estos vectores analizamos la onda senoidal para cada magnitud, para la tensión y para la corriente. Para la onda de la tensión voy a usar el color verde y para la onda de la corriente voy a usar el color rojo. Cuando la corriente en este caso está en 0, ¿sí? Fíjate, acá está en 0 grados. La tensión está a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Cuando la corriente está en su valor 0, ¿cómo arranca la tensión? Se adelanta. Arriba, ¿Sí? A 90 grados ya arranca. Si nosotros vemos la onda senoidal, ¿qué teníamos en este punto? ¿Qué tenemos en este punto acá de la corriente? ¿Medio pi no sería? Medio pi, es decir, ya hizo un cuarto de giro. Es decir, que la tensión ya arranca en su punto máximo positivo. ¿Sí? Es decir, ya tiene valores el vector tensión cuando la corriente está en su valor 0. Cuando hace un giro de medio pi, la corriente va a llegar a ser 90 grados. ¿Y dónde va a estar la tensión en ese caso? En 0. En 0, ¿sí? Es decir, va a llegar a los 180. Es decir, este se movió 90 grados para acá y este se movió 90 grados para acá. Entonces, en ese movimiento de 90 grados, ¿qué pasó con la tensión? ¿Qué valor tiene? La tensión 0, no tiene nada. Claro, está en su punto de valor 0. ¿Y la corriente? Llegó a su punto máximo.
la corriente llegó a su punto máximo positivo. Pico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando la corriente realice el giro de 180 grados, al igual que la tensión? ¿Qué valor va a tener la corriente? La corriente va a tener 0, mientras que la tensión llegue a su punto máximo negativo. Exacto. Fíjense que acá ya estoy en mi punto máximo negativo y acá es en 0. Entonces, cuando este hace otro cuarto de giro, es decir, a 270 grados, llegó al punto 0 y recién ahí la corriente alcanzó su punto máximo negativo. ¿Sí? Entonces, cuando realizan el último medio pi que les queda, es decir, completa de 360 grados, la corriente va a alcanzar su valor 0, ¿sí? Y la tensión otra vez alcanzó ya su valor máximo positivo. Es decir, ¿qué va a pasar acá? En este caso, como bien dijeron, la tensión adelanta 90 grados a la corriente. Es decir, en los circuitos inductivos puros, la tensión adelanta 90 grados a la corriente. O, como dijo Orellana, o como dijo Facio, la corriente atrasa 90 grados a la tensión. Respecto ¿Sí? al voltaje. ¿Se entiende? Entonces, En un circuito inductivo. en un circuito inductivo. Entonces, ya sabemos que la tensión arranca en 90 grados y la corriente arranca en 0 grados. Entonces, para hablar del ángulo de fase del circuito, ¿sí? ¿Qué decimos? Dijimos que un ángulo de fase, como explicábamos acá arriba, el ángulo de fase es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. En el circuito resistivo, ambos valores eran 0. Entonces, el ángulo de fase de la instalación, ¿cuánto iba a ser? 0. 0. Ahora, en el circuito inductivo, el ángulo de la tensión, ¿cuánto es? ¿Cómo inicia la tensión? ¿Con qué ángulo? 90. 90. 90. ¿Y la corriente? En 0. Entonces, ¿cuál va a 0. ser el ángulo de fase del circuito inductivo? 90 90. grados. 90 grados, porque si tengo 90 menos 0, ¿qué resultado me da? 90. 90 grados. Entonces, ¿vieron ustedes que se les preguntaba cómo sacar una reactancia tanto inductiva como capacitiva? Que les mostrabas las fórmulas ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa entonces? Cuando hablamos de una reactancia inductiva, ahora igual la vamos a ver cómo se saca. ¿Qué quiere decir esto que vimos acá? Que el ángulo de la instalación, al ser de 90 grados, esa reactancia, ese valor resistivo para el circuito inductivo, va a estar desfasado 90 grados positivos. ¿Sí? Es decir, entonces, siempre una reactancia inductiva, el valor expresado en ohm para corriente alterna que tiene la bobina, está desfasado 90 grados. ¿Sí? 90 grados positivos. Está adelantado en el circuito. ¿Sí? Ahora, en un circuito capacitivo puro pasa al revés. La corriente arranca en valor 0, ¿sí? Lo tenemos acá, y la tensión, ¿en qué ángulo está? 90 negativo. Claro, si tomamos en radianes, está medio pi negativo. ¿Sí? Es decir, arranca 90 grados atrás. Entonces, cuando la corriente ya esté en su valor 0, ¿cómo va a arrancar el valor de la tensión en el capacitor? Negativo. 90 negativo. En su punto máximo, negativo. ¿Sí? Cuando la corriente alcance su punto máximo positivo, ¿qué va a pasar con la tensión? Va a estar en 0. Va a estar en 0. Bien. Cuando la corriente haya realizado media vuelta y esté en valor 0, recién ahí, ¿qué alcanzó la tensión? El punto máximo positivo. El punto máximo positivo. Cuando la tensión alcance su valor 0, la corriente ya va a alcanzar su valor máximo negativo. Y cuando la corriente alcance su valor 0, recién ahí la tensión va a estar alcanzando su punto máximo negativo. Y profe, Entonces, todo eso se llama ciclo, ¿no? O periodo. Ciclo. Un ciclo. ¿Sí? No, perdón. Sí, ciclo o periodo es lo mismo. Ah, ¿Sí? Un periodo o un ciclo. ¿Sí? Ciclo o periodo es el inicio con el fin de la onda senoidal. Fíjense, la tensión en el capacitor arranca su periodo o su ciclo en su punto máximo negativo y lo termina en su punto máximo negativo. La corriente arranca su ciclo o periodo en el 0 y termina en el 0. ¿Sí? Para los dos
están cumpliendo un ciclo. Pasa que uno va más adelantado en los valores que el otro. Claro. ¿Sí? Y lo vemos acá. Entonces, según lo que estamos viendo, ¿quién adelanta a quién acá? La corriente La se adelanta corriente se 90 adelanta 90 grados. grados respecto al voltaje. Bien. Entonces, en un circuito capacitivo, y esto se va a dar siempre, en un circuito capacitivo puro, la corriente adelanta 90 grados a la tensión. O el voltaje se retrasa 90 grados. es lo O mismo. el voltaje se retrasa 90 grados con respecto a la corriente. ¿Sí? Hay una palabra, una regla mnemotécnica, ¿sí? Que es la palabra civil. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nosotros partimos esta palabra en dos. Si tomamos esta parte, esto es para que se acuerden. ¿Sí? Fíjense, ¿qué dice? La C, la I y la B. ¿Qué significa esto? En los circuitos capacitivos, por la C, la corriente adelanta 90 grados a la tensión. ¿Sí? Entonces, en los circuitos capacitivos, la corriente adelanta 90 grados a la tensión. Del otro lado tenemos esta parte, que en los circuitos inductivos por la L es el símbolo de inductancia, la tensión adelanta 90 grados a la corriente. Profe, esto sería un poco como el triángulo para la ley de Ohm, para acordarse. Exacto, es una ayuda a memoria. Mm. ¿Sí? Entonces, volvemos a esta onda. Si la pasamos a su fórmula para sacar el ángulo de fase de la instalación, vamos a decir, ¿cuál era el ángulo de la tensión acá? Menos 90, ¿Y dónde arrancaba la corriente? en cero. En Entonces, cero. Así que entonces- sería 90 menos 0, que iría menos 90 grados. No, sería menos 90, porque dijimos que esto ¿en qué está? En menos 90. En negativo, menos Claro. 90 más 0. Menos 90 Menos menos 90 positivo. 0. ¿Eso qué da? Menos 90. No, Menos 90 menos grados. 90 grados. Entonces, O medio pi. o medio pi, pero nosotros ahora sí lo vamos a tomar como grado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar con respecto al circuito capacitivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Todo este análisis lo que te marca, lo que te está comprobando es que en un circuito capacitivo, la reactancia que vos obtengas en ese circuito va a estar desfasada menos 90 grados, es decir, 90 grados negativos en el circuito. ¿Por qué? Porque el ángulo de fase de ese circuito es de menos 90 grados. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en los circuitos capacitivos, el ángulo de fase es de menos 90 grados. En los circuitos inductivos, el ángulo de fase es de 90 grados positivos. Y en los circuitos resistivos, el ángulo de fase es de 0 grados. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí. Sí, sí. Profe. Bien. ¿Alguna Sí, duda profe. hasta acá? No. No, está. Bien. Consulta. Ya en los videos y en el trabajo se hablaba de impedancia, y nosotros también hablamos un poquito en las clases anteriores de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente alterna cuando se aplica una tensión. Bien. Entonces, Tal cual como- ¿con qué letra la simbolizan a la impedancia? Con la Z. Con la Z. Bien, pasando en limpio lo que dijo Facio entonces. Sí. Dijimos que la Z es el valor resistivo que tenemos en corriente alterna. ¿Sí? ¿Por qué ya la llamamos impedancia? Porque es un valor que no es solamente resistivo puro. Ese valor puede estar compuesto con una parte imaginaria, que son los que están en los ejes de 90 grados, o con una parte real, que son los que están en el eje de 0 grados. ¿Sí? Entonces, esa impedancia va a tener un ángulo, que es el ángulo que vamos a tener de fase en el circuito. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de impedancia, estamos hablando de un valor resistivo total para el circuito. Entonces, si hablamos de esa impedancia, y vamos ahora acá,
nosotros vamos a tener un circuito de esta manera. ¿Sí? Pregunta, ¿vieron el video que les subí? ¿De los números imaginarios? Sí. Vendría a ser números complejos, no lo vi porque ya sé el tema con referencia a matemáticas. Perfecto, sí, sí, es sobre matemática, pero lo vamos a utilizar acá, por eso les subí el videito para que lo tengan fresco. ¿Sí? Bueno, no importa, para el que no lo vio, porque veo que no tengo mucha respuesta, por favor, si les subo algo, traten de verlo. ¿Sí? Hacemos un repasito rápido de lo que es números complejos. Números complejos, nosotros hablamos de un valor imaginario. ¿Sí? ¿Cuándo decíamos que era un número imaginario? Cuando poníamos como ejemplo el valor de la raíz cuadrada de menos 2. ¿Qué les pasaba a ustedes cuando ponían raíz cuadrada de menos 2 en la calculadora? Daba error. Daba un error. ¿Pero por qué? Porque es un valor que no está dentro de los reales. Nosotros trabajamos, cuando hablamos de números, estamos hablando de valores reales. Sí tiene un resultado, sí tiene un valor dentro de los números complejos, que son los números que llamamos imaginarios. ¿Sí? Ese valor, o esos números imaginarios, los simbolizamos con la letra I en matemática, y nosotros para la parte de electricidad lo vamos a utilizar la letra J. ¿Sí? Entonces, si vemos acá este grafiquito, vamos a tener detallado cómo son esos números. Un número real está en el eje de los reales, es decir, está en el eje horizontal, en el eje X, diríamos en matemáticas. Sí. Y un número imaginario se encuentra en el eje vertical. ¿Sí? Para matemáticas sería el eje Y. ¿Sí? Entonces, vamos a tener valores que son valores vectoriales, no tienen un valor positivo o negativo, sino que lo que tienen es un ángulo. Como, por ejemplo, este vector M. ¿Sí? Nosotros, si lo graficamos, este vector M va a tener un módulo, que es una distancia, ¿sí? Ya sea para izquierda, para derecha, para arriba o para abajo. ¿Sí? Nosotros al positivo o negativo lo tomamos para derecha o izquierda en el vector. ¿Sí? Por eso cuando ponemos el valor dentro del módulo es un valor positivo para nosotros. Después le damos un sentido ¿con qué? Con el ángulo que tenemos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir que tengamos un vector así inclinado? Si estuviese en horizontal sería un valor real. Si estuviese en vertical sería un valor imaginario. ¿Qué quiere decir que esté inclinado? ¿Por qué está compuesto este valor acá? Que pertenece a los dos, puede ser. Bien, que está compuesto por ambas partes. Tiene una parte que va a ser real, que para nosotros es este valor número A, ¿sí? Y va a tener una parte imaginaria, que para nosotros es este valor B, ¿sí? Es decir, para A tiene un valor real y para B tiene un valor imaginario. Y si lo vemos acá, lo podemos expresar de dos formas. Una es, como dijimos, con su módulo y el ángulo que tiene, y la otra es con las coordenadas de los reales y los imaginarios que tiene. ¿Sí? La parte polar es esta, sería así. Yo digo, bueno, tengo un valor de, por decir un número, ¿no? 4, con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hablar de ese mismo número, estoy hablando del mismo número, pero en expresión binómica, lo que voy a decir es cuántas partes de la parte real tiene y cuántas partes de la parte imaginaria. En este caso voy a tener una parte imaginaria A, una parte real A, por eso digo que tiene la parte real A, más o menos la parte imaginaria, y ahí ya digo parte imaginaria porque estoy hablando de la letra J, la pongo para que identificar que es un número imaginario, que es B. En este caso, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo B? Positivo. Positivo, ¿sí? Para la parte de arriba tenemos positivo, para la parte de abajo negativo. Entonces, si yo le pongo un valor acá, yo digo, bueno, cada cuadrito es un centímetro, digo 1, 2, 3, 4 de valor real, más 1, 2, 3, J3 de valor imaginario. ¿Sí? Entonces, este número no son dos números distintos. Estoy diciendo que tiene 4 más J3 es mi valor binómico de este vector. ¿Sí? Bien.
Después revisen bien que les explica cómo sumar, cómo multiplicar y cómo dividir. ¿Sí? Esto se lo voy a subir también. Acá se tendría en cuenta también cuál es el valor real de el número imaginario, que sería -1. ¿De vuelta? De vuelta a la pregunta que no Porque escuché bien. porque si J estaría, o sea, sería un término independiente, su valor es -1. No, no. Nosotros cuando hacíamos la listita, si era J, después teníamos, no me la acuerdo bien ahora, pero creo menos J, J al cuadrado, ¿sí? Pero el valor que nos indica, el número que nos indica que es un valor imaginario es J, ¿sí? Partamos de ahí. Nosotros vamos a hablar de un eje imaginario ahora, que es este de acá, ¿sí? A este eje le vamos a dar valor. ¿Cómo voy a saber yo que es un valor imaginario? Solamente porque lo estoy acompañando del valor J, ¿sí? Sí, eso lo entiendo, pero cuando teníamos que hacer, por ejemplo, una distributiva, tenías que hacer con números imaginarios, porque imaginario con real no lo podías sumar, así que tenías Exacto. que hacer, eh, o sea, Ya te entendí. todo, Vos me estás preguntando o para sea, pasar. sí, el pasaje tipo, porque J vendría a ser -1 Bien, en números reales, está bien. a Vos eso me me estás diciendo refiero. para pasar de acá a acá. Sí, Bien. Yo eso se los puse acá en el videito, por eso les subí el video. En el videito está explicado cómo pasar ese valor con la calculadora, nada más. ¿Sí? La parte matemática, no quiero perder tiempo en esa, porque esa ya la vieron y ya la deberían saber, y si no la saben, la pueden repasar. ¿Sí? Pero con la calculadora, acá está, ahí está en el video cómo pasarlo también. Pasan de un valor a otro sin necesidad de andar haciendo las cuentas y la distributiva. Y estos son los valores que vamos a utilizar, las operaciones que vamos a utilizar con los números imaginarios. La suma, la multiplicación y la división. Fíjense que en suma vamos a sumar valores binómicos. Y en multiplicación y división lo que vamos a hacer es pasar esos valores binómicos a polares. Y recién ahí vamos a hacer la multiplicación y división. ¿Sí? Vamos a evitar toda la parte de los pasajes y la sí, disculpa distribución. que le interrumpa, profe. Me acaba de decir Cabral Mariana que no se puede unir porque está enferma. Dale, está bien. ¿Saben qué tiene? Si le pasó algo. Dijo que tiene fiebre, Bueno, dale. que cualquier cosa se pueda comunicar con la madre. Perfecto. Lo anoto, gracias. Igual cualquier cosita, díganle que me escriba al Classroom. Bien, continuamos. ¿Sí? Acá está. Bien, entonces, fíjense, nosotros lo que planteamos acá es un circuito, ¿sí? Primero resistivo puro. ¿Sí? ¿Qué pasa con este circuito resistivo puro? Es una fuente de corriente alterna conectado a una resistencia. Como dijimos, en un circuito resistivo puro, el ángulo de fase de la instalación es de 0 grados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos ley de Ohm. ¿Sí? Decimos que una corriente es igual, es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional al valor resistivo del circuito. Ya hablo de valor resistivo y no hablo directamente de resistencia, ¿sí? Ya estamos dentro de corriente alterna. En este caso, el valor resistivo sí va a ser la resistencia, que es de ¿cuánto? De 100 ohms. 100, no. De 100 ohms, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo le agrego un ángulo para transformar esto en un valor polar, ¿sí? Porque ya tenemos que trabajar con valores polares. ¿Cuál va a ser el ángulo de la resistencia? 0, ¿no? 0. 0 grados, es decir, yo voy a tener una resistencia de 100, 0 grados ohms, que es lo que escribí acá abajo, miren. ¿Sí? Ahora, yo pregunto, ustedes recién me hablaron de impedancia. ¿Cuál sería la impedancia en este tipo de circuito? Ceros, creo.
Claro, cero, porque la tensión también arranca en cero. ¿Qué me dijeron que era la impedancia recién? Es una medida de Eh, oposición que presenta un circuito a una corriente alterna cuando se aplica una tensión. ¿De vuelta, Facio? La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente alterna cuando se aplica una tensión. Bien, ¿y con eso qué me querés decir? Y bueno, eso que nomás diría cuando se aplica tensión, entraría la impedancia. En este claro, caso, como no hay tensión, la impedancia sería cero. Acá tengo tensión, mirá. Ah, la tensión es de 220, sí. 220 volts. No, a ver, lo que es la impedancia es la oposición al paso de O sea, corriente. el voltaje es de 220 volts. A eso me refiero. El voltaje sí es de 220 volts. Como dice Negrutov en el chat, en este caso la impedancia del circuito es la resistencia, ¿sí? La impedancia es mi resistencia total en corriente alterna. Acá la única resistencia que tengo, o el único valor resistivo que tengo, es la resistencia. Entonces, para este circuito, la impedancia es la resistencia, ¿sí? Es decir,